Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de algunas recomendaciones sobre nutrición a tener en cuenta en el embarazo, la ganancia de peso durante la gestación y de los alimentos que debes evitar. Sin más dilación, vamos a la intro y comenzamos. Tener un adecuado estado nutricional antes, durante y después del embarazo puede reducir el riesgo de complicaciones, malformaciones congénitas o el desarrollo de enfermedades crónicas en la futura madre y en el niño. No obstante, son varios los interrogantes acerca de qué alimentos se deben consumir, las cantidades necesarias de nutrientes, vitaminas y minerales, por lo que hoy hablaremos acerca de los requerimientos diarios que la Asociación Americana de Dietética recomienda. Aumento de peso en el embarazo. Un aumento de peso excesivo en el embarazo se asocia con un mayor riesgo de hipoglicemia neonatal, una baja de azúcar excesiva en el recién nacido, macrosomía, el tener un bebé con más peso y talla de lo normal, menor puntaje de adaptación neonatal y convulsiones neonatales en las primeras horas de vida. Asimismo, la madre tiene mayor riesgo de obesidad a largo plazo. Para calcular el peso que se debe ganar durante el embarazo se debe tener en cuenta el índice de masa corporal previo a la gestación y aplicar la recomendación que hizo el Instituto de Medicina de los Estados Unidos en 1990, que aún sigue siendo vigente. Si el índice de masa corporal es menor a 19,8, la ganancia de peso esperada está entre 12,5 y 18 kilogramos. Si el índice está entre 19,8 y 26, la ganancia se espera entre 11,5 y 16 kilogramos. Para un índice entre 26 y 29 será entre 7 y 11,5 kilogramos. Y finalmente, para un índice mayor a 29 se busca una ganancia menor a 7 kilogramos. Recuerda que el índice de masa corporal lo puedes calcular dividiendo tu peso en kilogramos entre tu estatura en metros elevado al cuadrado. Una regla simple de recordar es aumentar 1 kilogramo por mes los primeros 6 meses y 2 kilogramos por mes los últimos 3 meses. Necesidades nutricionales. Calorías. La mujer embarazada requiere entre 2.200 y 2.900 kilocalorías diarias. Siendo más específicos, a partir del segundo trimestre se requieren aportes suplementarios de 340 kilocalorías y en el tercer trimestre 452 kilocalorías. Grasas. Corresponden a entre 30 y 35% de los aportes calóricos, prefiriendo ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y ácido araquidónico, que son metabolizados a DHA, esenciales para el adecuado desarrollo cognitivo y visual del bebé, un mayor peso al nacer y un menor riesgo de parto prematuro, por lo que se recomienda consumir pescado 2 veces a la semana, prestando especial atención en evitar aquellos que pudieran contener mercurio. Azúcares corresponden a entre 45 y 65% de los aportes calóricos. Estos son necesarios para las reservas calóricas maternas y el adecuado crecimiento fetal. Se aconseja preferir alimentos con índice glucémico bajo que contribuirán a una menor carga de azúcares después de las comidas y mantendrán un mejor metabolismo de la insulina. Son ejemplos de estos alimentos: yogur, manzanas, melocotones, tomate y frutos secos. Proteínas corresponden a entre 10 y 12% de los aportes calóricos provenientes de la dieta, requiriendo 6,1 gramos en el segundo trimestre y 10,7 gramos en el tercer trimestre para el correcto desarrollo de los tejidos fetales y el mantenimiento de la salud materna. Agua. En el embarazo se indica la ingesta de 2,5 litros al día, 8 a 10 vasos de líquidos, entre los cuales se puede incluir leche, jugos sin azúcares adicionados y el agua presente en frutas y vegetales, para asegurar una adecuada hidratación y el aporte de minerales como calcio y magnesio, y para disminuir la posibilidad de padecer de estreñimiento e infecciones urinarias. Necesidades de vitaminas y minerales. Folatos. Se recomiendan para prevenir malformaciones del sistema nervioso. Se indica una suplementación de 400 microgramos en los 2 meses previos a quedar en embarazo y durante el primer trimestre, en especial en embarazadas que recibieron anticonceptivos, adolescentes, embarazo gemelar, que han tenido varios hijos previamente, hay desnutrición, consumo de alcohol o tabaquismo. Hierro. Se indica en mujeres con deficiencia de este mineral. Anemia, ya que pueden ocurrir con mayor frecuencia partos prematuros, bajo peso al nacer,
Teniendo más riesgo las embarazadas que consumen cantidades bajas de carnes o pescado, siguen dietas bajas en calorías, han tenido embarazos seguidos, menstruaciones abundantes y en adolescentes. Vitamina B12. Se aconseja la suplementación en las embarazadas que siguen dieta vegana o lacto-ovo-vegetariana. Recuerda que antes de iniciar un suplemento vitamínico estando embarazada, debes consultar con el especialista quien te indicará si es aconsejable que lo consumas o no. Esto incluye los productos naturales y los suplementos a base de hierbas medicinales. Además de una nutrición balanceada en el embarazo y de la importancia de tener un control adecuado de la ganancia de peso para prevenir enfermedades en la futura madre y el recién nacido, existen algunas recomendaciones acerca del consumo de ciertas sustancias y de la manipulación de alimentos que debes conocer para evitar complicaciones durante el embarazo. Sustancias que se deben evitar. Alcohol. Este se ha relacionado con un riesgo aumentado de efectos del sistema nervioso y del desarrollo, por lo que su ingesta está contraindicada. Cafeína. Se deben consumir menos de 300 miligramos al día. La cafeína se encuentra presente en el café, ciertas bebidas carbonatadas, té o productos saborizados. La ingesta de cantidades altas se asocia con bajo peso al nacer, problemas para quedar en embarazo y aumento en el riesgo de aborto. Cigarrillo. El monóxido de carbono y la nicotina afectan la oxigenación del bebé en desarrollo. Incrementa el riesgo de tener problemas en la placenta, restricción del crecimiento, nacimiento prematuro y muerte súbita. Evita alimentos que pudieran estar contaminados por metales pesados. Tienen un efecto tóxico a nivel del sistema nervioso central, llevando a deterioro cognitivo y problemas de conducta según el nivel de exposición. En específico, mercurio. Se aconseja restringir el consumo de pescados que suelen ser depredadores y de gran tamaño, como caballa, pez espada, tiburón y atún rojo, donde se encuentra en mayor concentración. Se aconseja limitar la ingesta a 12 onzas, 340 gramos o menos por semana de pescado y mariscos como camarones, atún enlatado, salmón, bagre y abadejo. Plomo. Aunque hoy en día es menos probable, se deben lavar cuidadosamente frutas y verduras. Evitar consumir alimentos en conservas enlatadas de las que se desconoce si están soldadas con plomo. Aunque es una práctica en desuso, es mejor averiguar. Evitar el contacto con gasolina. El acercarse a sitios donde se realicen fundiciones y si se vive en una edificación vieja, tener cuidado con el agua proveniente de tuberías antiguas o el estar en contacto con la pintura. Microorganismos Listeria monocitogenes. Se debe evitar consumir alimentos crudos o que no están cocinados antes de su consumo, como embutidos, carnes procesadas, mariscos, pescados ahumados, huevos crudos, leche sin pasteurizar y sus derivados, paté y ensaladas. Toxoplasma gondii. Es el responsable de casos de ceguera, retraso mental, parálisis cerebral e incluso la muerte neonatal. Dentro de su ciclo de transmisión están involucrados la tierra y los gatos, por lo que se aconseja lavar muy bien frutas y verduras, evitar el consumo de alimentos crudos o insuficientemente cocinados, como el caso de carne, de lácteos no pasteurizados, el permitir que el gato se acerque al sitio donde se preparan alimentos y tener cuidado al manipular la caja de arena donde hace sus necesidades. Hasta aquí hemos revisado algunas recomendaciones sobre nutrición en el embarazo. Recuerda acudir con regularidad a los controles prenatales y solicitar una valoración con un profesional en nutrición si presentas problemas para ganar peso o tienes dudas acerca de cómo ajustar tu dieta. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.